que vamos a ver hoy es características de una iglesia saludable. Características de una iglesia saludable. Nada más vamos a tocar 3 puntos. Ahí, en todo Filipenses podríamos encontrar, no se diga en el libro de los Hechos, muchas características que han hecho a la iglesia primitiva una iglesia ejemplar y una iglesia a la cual debemos imitar. Pero aquí vamos a ver únicamente 3 cositas. Pero antes de eso, hermanos, quiero decirles que yo venía manejando un coche que me prestaron. Me dijeron, hermano, llévate este coche de Indiana, llévate las Texas. Y yo me vine manejando, me pagaba gasolina. Yo era un estudiante en aquel entonces. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Allá como medio camino, me quedé dormido manejando, pero bien dormido. Cuando me despierto, yo ya estaba fuera de la carretera. Cuando quise meter el coche, el susto lo hice muy rápido, entonces el coche se me dio maromas. Cuando finalmente se paró el coche, paró con los llantas hacia abajo, gracias a Dios, pero la parabrisas saltó hacia afuera y esta puerta voló. Yo traía el cinturón, no me pasó absolutamente nada. Y cuando estaba ahí meditando lo que había pasado, me di cuenta de que Dios me había protegido. Entonces yo hice una oración muy trascendental, no se me olvidó jamás. Yo le dije al Señor, pues soy tuyo porque me has salvado a través de Cristo, de lo que hemos estado hablando con estos días. Me has salvado, me has perdonado, me has dado vida nueva, me has dado etcétera, todo eso. Yo le di gracias a Dios. Dije, pero ahora soy doblemente tuyo porque me has rescatado de este accidente. Y en ese momento, hermanos, ahí todavía con el polvo saliendo por los lados, yo dije al Señor, yo ya no tengo ni voz, digo, haz lo que a ti se te antoje de mi vida. Y ahora me doy cuenta, hermanos, de esa oración que yo hice todavía me aventaba al suicidio, quiere decir al matrimonio. Todavía no nos casábamos, ni Lidia ni yo. O sea, pasamos por un momento que ahora me doy cuenta, eso fue ya lo hace muchos años, y le doy gracias que hice esa oración. Pero a lo que vamos a ver aquí en Filipenses, vamos a desenterrar una verdad que ha estado escondida desde que la Biblia se tradujo al español. Y ahorita vamos a ver eso. Filipenses 1, 1 y 2. Nada más vamos a ver los primeros 2 versículos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, permite que esta palabra tuya pueda ser viva, pueda ser eficaz y pueda penetrar, Señor, a nuestros corazones. Señor, que pueda penetrar hasta nuestros tuétanos, dice Hebreos 4:12, y que venga a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias te doy por las 3 verdades que vamos a ver esta mañana. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a masticarlas, a saborearlas y a aplicarlas a nuestra congregación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El libro de los Filipenses, hermanos, ustedes saben que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió este libro. Él estaba prisionero. Y es interesante, él no empieza esta carta diciendo, como lo dice en Romanos y en otras epístolas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Les habla de una manera más familiar. Había una intimidad que Pablo tenía con esta iglesia que no tenía con otras. Las iglesias de Macedonia, tanto Tesalónica como Filipos, eran iglesias que ya en el lado de Europa que él fundó. Pero esta iglesia en particular era una iglesia que sostenía a Pablo. No era una iglesia rica, no era una iglesia próspera.
hablando, pero una iglesia que era rica en generosidad, nos dice 2 de Corintios capítulo 8. Dice que en lo extremo de su pobreza excedieron en su generosidad. Y si ustedes van al capítulo 4, él le da gracias porque mandaron a Afrodito con una ofrenda para él. Y le da gracias a Dios por los filipenses, porque los filipenses siempre lo estuvieron apoyando. Entonces, si ustedes se fijan, la manera como él se introduce a esta epístola, no por las credenciales que necesitaban otras iglesias, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice Pablo y Timoteo. Ahora, aquí está el primer secreto. La primera característica, Pablo y Timoteo. No sé si lo pueden ustedes descubrir. Estamos hablando de un Pablo, y cuando Pablo descubrió a Timoteo era un joven de madre judía y de padre griego, como dice allá en el libro de los Hechos, y Pablo se lo llevó como su hijo, como su discípulo. Allá en 2 de Timoteo dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como que adoptó a Timoteo, lo preparó, lo discipuló para que un día Timoteo tomara su lugar. Pablo y Timoteo. Ahora, si ustedes se fijan, ponen primero al adulto y luego al pupilo. No sé si están conmigo. La primera característica, hermanos, es una característica de discipulado. La Gran Comisión dice que hemos sido llamados a ser discípulos, no convertidos. No nos dicen que vamos a ganar almas, dice vamos a ser discípulos. Y aquí nos está hablando de hacer discípulos. Y Pablo y Timoteo son un ejemplo. Acuérdense lo que le dice Pablo a Timoteo allá en 2 de Timoteo capítulo 2, dice: las cosas que tú oíste de mí, que tú observaste, que tú aprendiste de mí, esas cosas que enseñan a hombres fieles para que ellos sean idóneos para enseñar a otros. Estamos hablando aquí de 4 generaciones: Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Y ustedes y yo estamos aquí, hermanos, porque el discipulado continuó y continuó y continuó. Y yo le doy gracias a Dios que aquí en esta iglesia, escuchen bien esto, hermanos, hay un instituto bíblico. ¿Saben ustedes por qué? De aquí van a salir muchos siervos, muchos siervos. Yo me acuerdo cuando fundamos Bublos. Primero fundamos IRE. IRE nada más era una noche a la semana los martes. Pero muchos de los que se graduaron de IRE le dijeron: Enrique, queremos más. Entonces nos empezamos a reunir los sábados de las 8 de la mañana a las 12 del día, 4 horas. Y empezamos a dar Romanos y Gálatas y Filipenses y los evangelios y todos los cursos que se dan en un seminario. Y quiero decirles que ahorita, tiempo presente, estoy hablando cuando los preparamos hace 10, 15, 20 años atrás, muchos de ellos, arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, están atrás de un público. Y ese fue el único entrenamiento que tuvieron. Y yo sé que de aquí va a ser un semillero, porque el Instituto Bíblico no es otra cosa sino estar discipulando, entrenando, preparando líderes. Ayer hablaba con una pareja que estaba cambiando aquí en punto y están buscando eso. Dice: necesitamos, llámenle ustedes ovejas sin pastor. Estamos buscando un líder, alguien que nos entrene, que nos prepare, porque tiene un llamado tremendo esta pareja. Y yo sé que aquí, y gracias a Dios, porque no son esta iglesia, es para el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y eso lo conocí, es que aprovecho la es que están aquí en casa, ustedes son los de casa. Entonces, Pablo y Timoteo, primero el adulto, después el niño. Y usted debe estar paseando su vida en una persona. Desde luego, sus primeros discípulos son sus hijos. Nosotros tuvimos 3 hijas y en ellas, gracias a Dios, vaciamos nuestro conocimiento, las preparamos para enfrentar la vida y para que hagan lo que nosotros estamos haciendo. Ustedes, su primera iglesia es su casa. Entrenarlos, prepararlos, orar por ellos todos los días. Y si se descarrían, no se preocupen. Las oraciones de ustedes
ustedes no tienen fecha de caducidad. ¿No es eso maravilloso? Sus oraciones no tienen fecha de caducidad. Dios les va a contestar y esos hijos van a regresar a sus raíces con la ayuda de Dios. Entonces aquí está el primer punto: Pablo y Timoteo. Todos nosotros debemos tener un Timoteo. Allá en Oklahoma tengo el privilegio de tener 8 Timoteos. Entre lunes y viernes yo estoy discipulando a 8 personas. A 3 de ellas así de 1 a 1 y 5 de ellas en un grupo a las 5:30 de la mañana los miércoles. Yo creo que están bien locos, pero ahí están, quieren aprender. Y les doy gracias a Dios por esas 5 personas que a las 5:30 de la mañana están ahí estudiando la palabra de Dios conmigo. Bueno, aquí está el primer secreto. Pablo Timoteo, el discipulado. Segundo secreto dice: a todos, siervos de Jesucristo. Hermanos, aquí hay una verdad escondida que desgraciadamente la mayoría de las traducciones así lo proponen: siervos de Jesucristo. Pero la palabra no es siervo, la palabra es esclavo. La nueva versión viviente traduce esclavos de Jesucristo, pero muy pocas versiones traducen esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, en lugar de siervo de Jesucristo. Timoteo, siervo de Jesucristo. Nada más en 3 ocasiones se pone la palabra esclavo en la versión 60, que es la que yo tengo aquí en el. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? Al siervo usted lo contrata, cuando termina se va a su casa. El esclavo no. El esclavo a usted le pertenece. Usted es el dueño de esa persona. Y esa persona no tiene ni voz ni tiene voto. Esa persona no puede quejarse, y si se queja, pues el otro lo tiene que hacer, porque tiene a un amo que le ama, un amo que lo compró, por así decirlo. Ahora, si ustedes y yo pudiéramos entender, mi hermano Sergio hablaba en la escuela dominical de que Cristo era como un líder siervo. Dice: mi padre obra y yo obro. O sea, él fue el primer ejemplo de que él no hacía nada a menos de que el Padre se lo indicara. Si ustedes y yo pudiéramos entrar en esa dimensión de que Él es mi amo, que yo llevo tiempo, por eso les platiqué mi anécdota de cuando tuve ese accidente, donde yo ya ni puedo opinar, algo que se me antoje de mi vida. Y me acuerdo, hermanos, desde luego que sí sufre uno, porque me llevó del ministerio a otro. Y qué difícil cuando te sacas de tu zona de confort, cuando todo está saliendo muy bien, y de repente te saca y te pone en un nuevo campo o en una nueva ministerio y empezar de nuevo. Cuando llegamos a Oklahoma, fuimos a cortar piedra, no había nada de lo que la escuela de estudios integral ni existía. Y empezamos desde cero a hacer el plan estratégico, a levantar fondos, a conseguir estudiantes y a echar a andar esta facultad en esta universidad cristiana. Y les confieso que los primeros 2 años fueron muy difíciles, tan difíciles que yo ya quería tirar la toalla. Y regresamos, y aquí está mi esposa de testigo, y regresamos aquí a Monterrey. Oigan, aquí en Monterrey tenemos ministerio lunes y martes y miércoles y jueves y viernes, sábado y domingo, todos los días. Estábamos ocupados, estábamos haciendo lo que nos gustaba, discipulando gente, enseñando, entrenando, todos los días. Y allá de repente, pues decíamos, no hacíamos nada, ni siquiera teníamos iglesia. Tardamos 2 años en encontrar una iglesia. Bueno, el caso es que si usted tiene la actitud, no de siervo, vamos más allá, la actitud de esclavo, tiene voto. Si el Señor dice que usted va, le guste o no le guste. Allá hay un ejemplo, déjenme ver si lo encuentro, está en Lucas 17, si no me equivoco, ni lo tengo en mis notas, pero si no me equivoco es Lucas 17. Creo que sí, donde habla del esclavo. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, 17:7, quién de vosotros teniendo un siervo, que se refiere a un esclavo, por siervo, un esclavo que ara o apacigua
apacienta ganado. Al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Es una pregunta. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, sígueme y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Dice, después de esto, come y bebe tú. Mire al 9. ¿Acaso da gracias al siervo que hizo lo que se le había mandado? Son palabras de Cristo, están en letras rojas. Dijo, pienso que no. Y miren lo que dice 10. Y ese es para ustedes y para mí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, esclavos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. O sea, ni siquiera se te dan las gracias. Y a veces tú haces algo y alguien más recibe el crédito. Si tú eres un esclavo, no te vas a quejar. Y vas a levantar la mano, usted no tiene ni voz ni tiene voto. Entonces, hermanos, es una dimensión que se ha perdido en nuestras iglesias. Que pudiéramos nosotros llegar a ser esclavos de Jesucristo. Si usted llega a esa dimensión espiritual, ¡wow! Imagínate qué iglesia tendrías, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver más adelante. Ya me emocioné yo aquí, hermano. Muy bien, dice, a todos los santos, la tercera característica. No solo Pablo y Timoteo, discipulado, no solo el ser esclavos de Jesucristo, pero número 2, sino tercero, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, aquí hay algo interesante. Santos. No sé si ustedes se den cuenta que desde el momento en que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a morar. Y el Espíritu Santo en ese momento, en ese primer día, en ese primer minuto en que usted recibió a Cristo, empieza a santificarlo. Empieza a formar la imagen preciosa de Cristo en usted y en mí. Ahora les voy a dar un ejemplo. Hay unos santos que son unos bandidos, hermano, pero son santos. No sé si me explico. Se mueren y se van con el Señor y dicen, no se vale. Cálmense. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes del ladrón en la cruz? Un ladrón que dijo, oye, pues sálvanos. Y el otro le dice, espérate, nosotros estamos pagando lo que merecemos, pero este ningún mal ha hecho. Pero él hizo una oración, y esa es la oración que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Perdóname tu reino. ¿Y qué le dijo Cristo? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Oye, espérame, si era un bandido, era un criminal. Entonces me explico, era un ladrón, estaba siendo crucificado porque lo merecía. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Se fue con el Señor. ¿Qué pasó? O sea, lo que les quiero decir, hermanos, es que por eso entra el discipulado. Estamos en un proceso. Ahorita que estaba viendo a los niños de todas las edades, yo no me puedo creer a un niño chiquito que actúe como los que están ahí arriba en la alabanza. No se vale. Estamos en un proceso. Hemos guiado mi esposa y yo a personas a Cristo que al día siguiente se mueren. Esas personas se fueron para el Señor. ¿Por qué? Porque recibieron a Cristo en su corazón. O sea, el proceso de ser santos comienza en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo. Vamos al libro que está atrás de Filipenses, el libro de Efesios. Miren lo que pasa. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y miren lo que dice aquí. Y habiendo creído en él, en el momento en que tú creíste, en el momento en que tú lo recibiste, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento, la garantía, por eso es el 14, dice que Él las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para abundancia, para la alabanza de su nombre. En ese momento,
El hecho de que tú vas a ser totalmente redimido, totalmente transformado a la imagen de Jesucristo, en ese momento comenzó. Y el Espíritu Santo es la garantía de que ya Dios empezó a obrar en ti. Ahora, hay cristianos, alguien lo dice, hay cristianos carnales, pero son cristianos, hay que trabajar con ellos. Darles un par de livianos a veces se componen. Pero hermanos, denles chance, denles oportunidad, que crezcan, que vayan creciendo, que vayan madurando en el Señor. De cada 3 discípulos, miren lo que me pasa a mí. 1, nunca también. No quiere pagar el precio. Y yo lo bendigo. Uno de ellos vino después de 10 años, dice, Nicolás, José Enrique, por favor, vuelva a cuidar tu madre. Después de 10 años, yo he leído la historia, que se fue a otro. Pero el audio ahorita, ese bandido ahorita está atrás de un público. ¿No es eso maravilloso? Es un ingeniero. Vale la pena. Pero de cada 3 discípulos, 1 nunca termina. No paga el precio, no quiere, no se quiere levantar temprano, porque yo soy tempranero. Dios lo bendiga. El segundo se convierte en un fabuloso miembro de su iglesia, porque está discipulado, ya está crecidito, está madurando, y es una persona en la cual el pastor puede depender y darle ministerios, trabajos, etcétera, de la iglesia. Pero un tercero, yo lo doy gracias a Dios por ese tercero, hace lo que yo hice con él. Se agarra un Timoteo, y se agarra otro, y se agarra otro, y se agarra otro. Y tengo a 3 hermanos, a 3 personas que he discipulado que literalmente se han convertido en mí. Literalmente. Les puedo hablar de Pablo, les puedo hablar de Mateo y les puedo hablar de Arnoldo. Personas que he enviado a más de 1000 personas a los pies de Cristo y que tienen grupos el lunes y el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, el domingo y el lunes. Están continuamente discipulando a otros. 3 de ellos ya valen la pena. Cuando el Señor me sacó del castillo del rey, que era 1000, 4000 gentes y me puso en el punto del mercado, yo pasé por una metamorfosis, hermano. Aquí estaba acostumbrado a ver mucha gente y de repente me pone el mundo y no se vale. Pero ese uno, miren lo que ha pasado, esa es la diferencia. No estás perdiendo tu tiempo con una persona, jamás. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, jamás. Y vale la pena que le des tiempo a esa persona. Muy bien, ese santo, eres tú, que soy yo, estamos en ese proceso. ¿Okay? Hemos sido sellados, pero no solo eso, mira, vayan al capítulo 2 de Efesios. Versículos desde el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y miren, versículo 22, esta es la clave. En que vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Hace poquito fuimos a hablar con una hermana en Cristo que descubrió el cáncer en diciembre. Ahorita está en quimioterapia, está haciendo como cada 15 días. Ese cuerpo de ella es el templo del Espíritu Santo. Y qué lindo orar, Señor. Sabemos que el cuerpo de mi hermana Norma es el templo del Espíritu Santo. Y tú eres poderoso para limpiarlo. Tú eres poderoso para sanarlo. Tú eres poderoso para romper ese cáncer en la vida de ella. Cuando terminamos de orar, mi esposa y yo, dice, me siento bien, me siento bien. Y hermanos, Dios hace milagro. El Espíritu Santo ya está contigo. Ya está en ti. Déjalo que haga la obra que tenga que hacer. No seas terco, no seas testarudo, no seas obstinado, como yo lo fui en una época. Pero cuando le entregué todo, y el Señor te antoja con mi vida, empezó a hacer cambios tremendos. Miren el capítulo 3, otra verdad. Versículos, del 16 en adelante. Para que os den conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Versículo 16, por su Espíritu. El Espíritu nos da el poder en el hombre interior, donde están nuestras emociones, donde está nuestro corazón, donde está todo lo que sale, todo lo bueno y lo malo. Pero Él lo santifica para que lo que salga de nuestra boca sea de bendición. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Mira lo que dice la última parte, para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Ahora, espérate. Si yo voy a recibir toda la plenitud de Dios, este cuerpecito va a explotar. Dios es demasiado grande. Pero yo voy a recibir de la plenitud de todo lo que quepa aquí. No sé si me explico. De todo lo que quepa en este cuerpo, el Señor lo va a llenar. Y eso nos lleva, cuando voy a llegar, vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 30, miren lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. O sea, Dios nos está preparando para ese glorioso día donde ya no vamos a tener problemas, ni enfermedades, ni pecados, ni nada. Pero cuando usted se enoja, si usted se fija aquí, cuando usted se enoja, airaos pero no pequéis, cuando usted votaba, cuando salían palabras corruptas de su boca, me acuerdo de Filadelfo, que se convirtió también a través del ministerio de hombres de negocios. Y Filadelfo, de cada 10 palabras, 11 eran palabras obscenas. 11. Se convierte en Cristo y lo primero que hace el Señor es lavarle la lengua, limpiarle la lengua, santificarle la lengua. Pero una vez me invité a dar una conferencia, que estaba en el proceso el hombre, y que se le sale una. Y dice, ay, perdónenme. Y le digo, hermano, siéntete bien, que te sientes mal. Dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ya está trabajando en ti. Antes ni te dabas cuenta que tu lenguaje era obsceno. Ahora ya te das cuenta. Esa es buena señal. Dios está trabajando contigo. Me acuerdo mi hermano Héctor, aquí está Héctor presente. Él no me va a dejar mentir. Héctor Coronado. Su asistente le dijo, oiga, Nick, yo ya tengo que 1 año, 2 años trabajando con usted y nunca he oído una palabra obscena de su boca. ¿Por qué? Eso fue el lunes. El jueves esa asistente estaba recibiendo a Cristo en su corazón. Un testimonio. Estaba sorprendida de que este hombre no le salió una palabra obscena de su boca. Ahora ya les digo, Philip, estaba en el crecimiento, estaba en el proceso, ya era un santo. Si él se hubiera muerto en ese momento, estaba con el Señor. No sé si están conmigo, mis hermanos. ¿Están conmigo? Amén. Ahora miren el 5:18, vamos al capítulo 5. Todavía habla de cómo Dios nos hace santos y estamos en el proceso de ser santos para el Señor. 5:16, aprovechando bien el tiempo que nos estomamos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Miren el 18. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien que ser llenos del Espíritu Santo. El borrachito, hermanos, ¿qué pasa? Dicen que los borrachos no dicen mentiras. Ni un niño ni un borracho. ¿Será cierto? ¿Saben por qué? Porque el alcohol lo controla. Pero aquí nos está diciendo, deja que el Espíritu Santo te controle. Deja que sea el Espíritu Santo el que controle tu vida. Deja que continúe. Ahora, eso está en el presente continuo. Deja que continuamente el Espíritu Santo te lleve. Hermanos, esta mañana, yo necesitaba que el Espíritu Santo me llenara. Yo no podía depender de ayer, ni de ayer, ni de anteayer, ni del domingo pasado. Esta mañana. Y cuando se acabe este día, mañana, Señor, por favor, llena de tu Espíritu Santo. Y esté fluyendo esos ríos de agua viva que habla la Biblia allá en Juan en el capítulo 7, esos ríos de agua viva que vienen de nuestro interior son producidos por el Espíritu Santo. Entonces estamos en ese proceso de santidad. Y si un ser amado tuyo que a lo mejor en la última instancia recibe a Cristo, dale gracias a Dios, porque lo vas a volver a ver. Aunque fue un bandido que nunca se convirtió aquí en tierra, pero allá en el hospital. Y miren, un ejemplo, les voy a dar un ejemplo, esto es para consejería boliviana. Fuimos a ver a un enfermo aquí en el hospital civil, que estaba en coma, ya tenía más de 30 años. Digo, si nos puedes oír, aprieta la mano, y apretó la mano. O sea, los que están en coma oyen todo, Dije, repite esta oración. Hizo la oración para recibir a Cristo. Repítela en tu mente y en tu corazón. Y recibe a Cristo. La enfermera estaba enfrente.
la enfermera dice, milagro, milagro, dice, está llorando, porque le empezaron a salir lágrimas al que estaba en coma. Dios hizo y si él se hubiera muerto en ese momento, ya saben a dónde se iba. Aleluya. Pero si no lo discipulamos, no estuvo en el instituto bíblico, no lo entrenamos, no predicó, no ganó una sola alma para Cristo, hermanos, esa persona se va a morir. Estoy dando esta palabra de esperanza, hermano, para que no pierdas la fe de que un día tus seres amados, hablaba con esta pareja el día de ayer, y cómo eran ellos, que son los primeros convertidos en todos, para los dos, papá de ellos y los papás de los primeros, y cómo eran ellos, vengan a conocer la verdad, y lo van a conocer, y les siguen orando, y no tienen la toalla. Bueno, ya me extendí demasiado, ¿no? Vamos a regresar a Efesios, pero la otra cosa es que la espada del Espíritu, ¿qué es? En el capítulo 6, versículo 17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y ahí usted tiene que conocer este libro, por eso viene el entrenamiento, el discipulado, para que usted conozca este libro. Yo le gracias a Dios que tuve un hogar donde antes de los 11 años mi mamá nos enseñaba salmos de la Biblia para aprender de memoria, hasta hacíamos competencia en la casa. Y los salmos que yo me sé de memoria, los aprendí antes de los 10 años. Y le doy gracias a Dios porque ahora me han servido como no se dan ustedes idea. Muy bien. Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, la primera verdad, ¿cuál fue? Pablo y Timoteo, el discipulado. Segundo, esclavos de Jesucristo. Tercero, a todos los santos en Cristo Jesús. Miren, para enfatizar, déjenme irme a Primera de Corintios. Primera de Corintios, miren lo que dice. Dice Pablo, llamado, primer capítulo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y aquí está la clave, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. Mi hermano, hermana, yo no sé si te han dicho santos, pero eres santo. Eres una santa, eres un santo. Y recíbelo. Que no sabes lo que sabe el pastor, no importa. Ahí vas a mirar, si Dios te da. Y si eres dirigente, decíamos en la revelada oración, tu prioridad número 1 es tu comunión con Dios. Tu prioridad número 2 es tu familia. Número 3 es el trabajo. Cuando volteamos esas prioridades, es un caos. Muy bien, vamos a regresar con Filipenses. Una verdad más, con los obispos y diáconos. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia, y mi hermano tiene sus consejeros, ¿qué problema? Administradores. Administradores. Yo creo que la nueva versión viviente es presbiteriana, dice García, los gobernantes. Bueno, y los bautistas le llaman diáconos, pero llámenle como le llaman, siempre hay un grupo. Mi hermano pastor, escuchen esto, mis hermanos, él solo no puede hacer el ministerio. No puede. Él necesita un equipo. Y quiero decirles, tristemente, es una verdad que el 20% de la iglesia hace el 100% del trabajo y el 80% de la iglesia no hace nada. Vamos a voltear esas figuras. Si el 80% hace y cumple el ministerio, hermano, ¿saben ustedes qué va a pasar? Si el 80% lo hace, van a tener 5 puntos aquí, porque no van a ganar. Van a tener que comprar un carrenazo de la loca, que no van a ganar. Esa es la clave. Entonces, ahora viene la conclusión, ya voy a acabar. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Una iglesia, hermanos, que hace discipulado, una iglesia que es esclava de Jesucristo, una iglesia donde todos estamos en el camino de la santidad, donde Dios está formando a Jesucristo en nosotros, por ende va a haber gracia y va a haber paz. ¿Qué significa eso? Que cuando usted entra y cruza el dintel de la puerta, ahí llega quien ya no se quiere ir, porque aquí encontró una familia, aquí encontró paz,
Estuvimos en una congregación, mi esposa allá en Oklahoma, y terminamos el culto a las 12:30. Más tardar cuarto para la hora. Hermanos, eran las 3 de la tarde y la gente estaba todavía. Y el pastor dice: no me puedo ir a comer. Dije: te voy a dar el secreto, no lo digas a nadie. Vamos a recoger otra ofrenda. Y a tratar de escoger esa otra ofrenda, le dije: a saber, se van a ir poquito a poquito. No, gracias a Dios, pero ahí te das cuenta que se sentían familia. La gente después del culto se quedaba más de lo que duraba el culto, nada más platicando unos con otros, y después iban a comer juntos a un restaurante. El caso es que somos una familia, y esa paz, hermanos, esa paz solamente Cristo la puede. El paso de la comunicación, no por el mundo la daño, no se tuve tu corazón en tu camino. Es una paz que no lo podemos explicar, como aquí mismo Filipenses dice, capítulo 4, esa paz que sobrepuja todo entendimiento. O sea que no lo podemos explicar con palabras, pero la está viviendo, está ahí, es una realidad. Y no tenemos que decir: yo tengo paz. No, la gente se da cuenta que tienes paz. Eso lo tienes que decir. Y damos gloria y honra a Dios. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas son las primeras tres, son cuatro, ponemos a los obispos y diáconos. Y casi, yo diría que hay muchas características, pero para esta mañana, hermanos, yo creo que es suficiente. Pablo, tienes que tener a una persona donde vaciar tu relación con Dios, con otros. Y primeramente está tus hijos. En este caso nuestro, que ya son nuestros nietos, porque estamos nosotros ahora vaciando nuestros conocimientos. Más segundo, porque Dios nos da con nuestros nietos. Esclavos de Jesucristo. Si tú no tienes la mentalidad de esclavo de Jesucristo, pues entonces vas a tener un problema en hacer decisiones. El esclavo no tiene problemas en hacer decisiones. El esclavo no, lo único que tiene que hacer es obedecer. Le dé las gracias o no le dé las gracias. Él tiene que hacer y hacer y hacer. Y aunque trabajó todo el día y todavía viene en la noche a trabajar más, tiene que hacerlo. Esa mentalidad de esclavo, hermanos, Dios la va a dar. Y tú vas a ser la persona más feliz de la tierra. Pueden ser los esclavos, a los 7 años pueden ser libres. Y muchos de ellos se quedaban como esclavos de amor. Les hacían un agujerito aquí en la oreja. Aunque ahora muchos de los jóvenes están haciendo webs en las orejas. Y esto era una señal de que era un esclavo de amor. Él se quedó porque Dios quiso quedarse con su amo, aunque ella podía ser libre. Él dijo: no, prefiero seguir con eso. Y el resto de su vida ya se quedaba como esclavo de su amo. Y luego, acuérdense, estamos en ese proceso. El Espíritu Santo sigue llevándonos, llenándonos, santificándonos continuamente para llegar al amor perfecto, que es nuestro